Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar de las indicaciones quirúrgicas en el trauma craneoencefálico, haciendo un énfasis en cuándo llamar al neurocirujano. Lo que vamos a hacer es hablar de algunos casos muy comunes para el médico general en el servicio de urgencias y que en ocasiones plantea dudas terapéuticas. Mediante estos casos clínicos vamos a brindar herramientas prácticas para la toma de decisiones en el servicio de urgencias y de esa forma vamos a intentar dar un reconocimiento de los pacientes que tienen un potencial requerimiento quirúrgico para saber cuándo, como médico general, puedo asumir el manejo de un paciente con trauma craneoencefálico sin requerir la valoración urgente especializada. Entonces, en el trauma craneoencefálico debemos tener en cuenta que nuestras decisiones se basan en dos cosas: la clínica, que es la anamnesis y el examen físico, y las neuroimágenes. En el trauma craneoencefálico quiero resaltar 4 cosas muy importantes que han hablado mis compañeros. Lo primero es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala que mide la funcionalidad global cerebral, es decir, la capacidad de interactuar con el medio. Mide ese nivel o estado de conciencia del paciente. Me sirve para 4 cosas fundamentalmente: para marcar un pronóstico del paciente a la entrada, porque me clasifica la gravedad del TEC del paciente. Adicionalmente, me sirve para hacer un seguimiento clínico de los pacientes mediante la medición seriada de la escala de coma de Glasgow, y también me marca conductas terapéuticas. Otro factor muy importante que debe ser valorado siempre en todo paciente con trauma craneoencefálico son las anormalidades pupilares. Me brindan un pronóstico al ingreso de los pacientes y adicionalmente me van a dar un carácter localizador, ¿sí? Siempre debemos valorar el estado pupilar. El síndrome de hipertensión endocraneal es la comorbilidad más frecuente en los pacientes neuroquirúrgicos y el TEC no es la excepción. Todos conocemos la tríada clásica de cefalea, náuseas y alteración del estado de conciencia. Tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de este síndrome. Y adicionalmente quiero que siempre en pacientes con trauma craneoencefálico evaluemos pares craneales, principalmente oculomotores, porque son fáciles de evaluar y es fácil encontrar su alteración, y entre ellos el sexto par es un par muy sensible a la hipertensión endocraneana, por lo que siempre debe estar en la evaluación inicial de estos pacientes. Y sin duda en el trauma craneoencefálico es importante el hallazgo en la imagen cuando está indicada, y la imagen de elección en trauma es el TAC, porque tiene una rápida consecución de las imágenes, porque está ampliamente disponible en los servicios de urgencias y porque tiene una alta sensibilidad para descartar lesiones intracraneales con potencial neuroquirúrgico. Empecemos con el primer caso. Se trata de un paciente de 69 años, es un paciente que es usuario de una prótesis mecánica, la válvula mitral. Él viene anticoagulado y el paciente viene a consulta en urgencias porque presentó una caída hace 8 horas. Él dice que tiene cefalea, presentó un episodio emético mientras venía en el carro, pero no presenta ningún otro síntoma. Cuando tú lo evalúas, tiene un examen físico completamente normal, una escala de coma de Glasgow de 15 y no le encuentras ningún déficit neurológico. Entonces, muchos se preguntarán, ¿este paciente requiere o no requiere neuroimagen? Bueno, el compañero Joan ya nos aclaró, es un factor de riesgo claro la anticoagulación. Entonces, se decidió hacer una neuroimagen en el servicio de urgencias y encontramos este hallazgo. Tenemos un TAC simple de cráneo en un corte axial y vemos una lesión hipodensa en la región frontoparietal izquierda, que genera desplazamiento cortical y borramiento de los surcos a ese nivel. Entonces, de este cuadro clínico nos surgen algunas preguntas. ¿Qué gravedad en realidad es el TEC del paciente? Segundo, ¿tenía indicación de TAC? Tercero, ¿está asociado el hallazgo del TAC con el trauma de mi paciente? Y cuarto, ¿es urgente que en este momento a las 3 de la mañana lo valore el neurocirujano? Bueno, lo primero es, siempre debemos tener presente la escala de coma de Glasgow. Son muchas las formas de valorar el trauma craneoencefálico, por su tipo de lesión, por su gravedad, por su localización, y la gravedad sin duda es la más extendida. Algunas cosas puntuales de la escala de coma de Glasgow. Siempre debemos tener un paciente adecuadamente reanimado al realizar la escala de coma de Glasgow. Como ustedes saben, el cerebro es un tejido que tiene una alta demanda metabólica. Los estados de hipotensión, de hipoglicemia, de hipoxia, las alteraciones hidroelectrolíticas y las intoxicaciones van a ser factores de confusión en la escala de coma de Glasgow cuando mi paciente no está adecuadamente reanimado. Segundo, la escala de coma de Glasgow no fue realizada para medir déficits neurológicos focales.
¿sí? Porque lo que mide es el funcionamiento cerebral global, entonces nunca va a reemplazar el examen neurológico completo en los pacientes con TEC. Digamos que la clasificación más general del trauma craneoencefálico por guías de práctica clínica colombianas es las que hemos mostrado en este curso, TEC leve, moderado y severo, según el puntaje de Glasgow, y generalmente clasificando el TEC leve como un Glasgow entre 13 y 15, que ha venido cambiando como vamos a ver. La escala de coma de Glasgow ha presentado algunas variaciones. Las últimas variaciones fueron en el 2014 y en el 2018. Algo puntual es que los sitios recomendados de estimulación nociceptiva han cambiado y es importante aplicar adecuadamente la escala porque esto depende del pronóstico y muchas veces la conducta terapéutica con mi paciente. Los sitios recomendados para la estimulación nociceptiva son la rama de B1 en el arco supraorbital, el músculo trapecio y la punta del dedo. Usualmente estamos acostumbrados a realizar la estimulación preesternal, pero esto tiene algunos problemas. Lo primero y lo más importante por lo cual se desaconseja actualmente es que las respuestas motoras de los pacientes son ambiguas. Muchas veces confundimos la respuesta motora anormal con la localización en este tipo de estímulo. Adicionalmente hay algunos factores asociados como las escoriaciones y los hematomas preesternales que son frecuentes en este tipo de estimulación que también lo han hecho desaconsejar por las guías actuales de la escala de coma de Glasgow. Adicionalmente en la clasificación del 2018 salen un nuevo término en la valoración del Glasgow que es el término no evaluable. Acuérdense que pacientes con hematomas binoculares importantes que no permitan la apertura ocular, así el paciente esté con una adecuada interacción con el medio, pacientes intubados que obviamente tendrán una limitación a la respuesta verbal, pacientes con afasia, sea de Broca o Wernicke, entre otros tendrán un aplicativo no evaluable y por ende la clasificación de la escala de Glasgow se dará dividida por puntaje y no como un puntaje global. Pero como hemos dicho, esto mide la interacción global de los pacientes porque mide el funcionamiento cerebral general y cuando se realizó no se incluyeron parámetros vitales en el pronóstico y la conducta de los pacientes como la función del tallo cerebral. Por eso se han creado otros parámetros como por ejemplo la escala de coma de Glasgow con score pupilar, que es simplemente valorar la escala de coma de Glasgow y hacer el score de reactividad pupilar. Se puntúa en 2 los pacientes que tienen pupilas midriáticas bilaterales a reactivas, en 1 pacientes con una anisocoria y 0 puntos para pacientes que tienen una reactividad pupilar bilateral normal. Lo que hacemos es restar este puntaje pupilar al puntaje global de la escala de coma de Glasgow. Y lo que ha mostrado esta nueva escala es tener mayor correlación con la mortalidad y los resultados a largo plazo de los pacientes con trauma craneoencefálico. Y es que obviamente somos más precisos en la toma de decisiones cuando integramos factores pronósticos tan importantes como la función del tallo cerebral a esta escala. Entonces, esto nos da un puntaje mínimo de 1 y un puntaje máximo de 15 con obviamente unas variables de mortalidad y resultados desfavorables y favorables asociados. Como hemos venido diciendo, en este curso recomendamos la integración de escalas que van más allá de la simple valoración del Glasgow, que integran los elementos del examen físico, los elementos de la anamnesis para determinar qué pacientes tienen un trauma leve, moderado y severo y nos apegamos a esta nueva recomendación del TEC mínimo, ¿sí? Que es aquel TEC que tiene un Glasgow de 15 que no presentó ninguna pérdida de conciencia ni ninguna alteración del estado de alertamiento, que son pacientes que no requieren neuroimagen. Miren que aquí en estas escalas, como lo comentaba el compañero, el Glasgow 13 es un paciente con un TEC moderado y si bien teníamos por guías de práctica clínica que era un TEC leve, lo que hemos visto en los estudios más recientes de pronóstico, los pacientes con trauma craneoencefálico, es que ellos se comportan más como el grupo de TEC moderado que como el grupo de TEC leve, tanto en mortalidad como en resultados a largo plazo. Entonces esta clasificación es muy interesante porque si ustedes tienen un paciente con un TEC leve por Glasgow, el paciente llega con un Glasgow de 15 pero tiene una parálisis del sexto par, ese TEC no es leve, ese TEC es un TEC moderado y de entrada requiere neuroimagen. Es la clasificación que recomendamos y me parece práctica para el uso en urgencias. Ahora, ¿este paciente tenía indicación de TAC? Pues ya sabemos que sí. La TAC siempre va a estar indicada en el TEC severo y el TEC moderado y va a estar indicada en algunos pacientes con TEC leve y TEC mínimo, pero que tienen factores de riesgo. Esos factores de riesgo se han agrupado en varias escalas. Yo les traigo aquí la regla canadiense. La regla canadiense para realización de TAC craneal tiene una sensibilidad del 100% en los diversos estudios de validación. En general son los factores de riesgo que habló mi compañero, pacientes mayores de 65 años que tuvieron una escala de coma de Glasgow mayor de 2 horas después del trauma, menor de 15, que tienen signos de fractura de base de cráneo como equimosis retroauricular, fístula de líquido cefalorraquídeo nasal u óptica,
signo de ojos de mapache, hemotímpano, pacientes con anticoagulación o que tienen una diátesis hemorrágica hereditaria, pacientes que tienen TEC de alta energía, ya sea accidentes automovilísticos, caídos por más de 5 escalones, pasajeros eyectados de un vehículo o peatones atropellados. La emesis persistente es importante porque tendemos a darle poca importancia, pero se ha demostrado que es un factor de riesgo asociado a las lesiones intracraneales cuando se presentan más de 2 episodios eméticos continuos. Y todos estos pacientes requieren TAC de cráneo. Ahora, el hallazgo de nuestro paciente está asociado realmente con el TEC. Muchachos, esta lesión hipodensa extraxial es un hematoma subdural. Los hematomas subdurales son lesiones que se encuentran entre la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Y la densidad en la TAC de ese hematoma va a variar del tiempo que pasa entre la anoxa que lo generó y el tiempo de consecución de la imagen. Miren que aquí los dividimos en 3 subtipos, agudos, subagudos y crónicos, y cada uno tiene un tiempo de presentación. Generalmente en las primeras 72 horas es hiperdenso, se ve blanco, o sea, como el hueso. En las segundas 72 horas hasta los 14 días es isodenso. Isodenso quiere decir que tiene una densidad muy parecida al parénquima cerebral. Miren que es difícil diferenciarlo. Y después de los 14 días suele ser crónico, hipodenso, o sea, de una densidad similar al líquido cefalorraquídeo, más oscuro. Nuestro paciente tenía un hematoma subdural crónico. Es una patología típicamente de pacientes añosos con una edad promedio de 65 años. Suele generarse por un TEC trivial. En general no se identifica el trauma en el 50% de los casos. Estos pacientes tienen una clínica muy variada, usualmente no tienen una focalidad clara, son pacientes que están confusos, con una somnolencia leve, pueden tener algo de bradipsiquia, pueden tener trastornos de la marcha. Cuando el hematoma es grande puede presentar convulsiones el paciente, trastornos del habla, pero en general son déficits muy leves. Los pacientes hasta en un 30% de los casos pueden tener un hallazgo incidental de su hematoma subdural. Quiero mostrarles aquí el caso de un paciente donde, si ustedes ven a simple vista, no se aprecia un hematoma fácilmente, pero cuando vemos el sistema ventricular desplazado de derecha a izquierda, nos damos cuenta que hay un efecto de masa. Y si vemos hacia la región frontal, vemos una alteración en la densidad extraxial y hablamos de un hematoma subdural subagudo. Pero también hay hematomas subdurales donde la línea media está centrada por la evidencia de hematomas subdurales bilaterales que pueden estar presentes hasta en el 30% de los casos, y por eso puede ser difícil el diagnóstico. Entonces la moraleja aquí en este caso es que siempre debemos mirar muy detalladamente la TAC, porque puede ser en ocasiones difícil encontrar estos hematomas. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, hay un espectro grande entre los hematomas subdurales crónicos y los agudos. Los crónicos son hematomas que tienen una fisiopatología completamente diferente. En general tienen indicación quirúrgica cuando tienen un efecto de masa significativo. Cuando son mayores de más de 10 milímetros, desvían la línea media más de 5 milímetros, generan compresión de cisternas de la base o síntomas refractarios al manejo médico. Por otro lado, los hematomas subdurales agudos tienen una fisiopatología que se asocia con traumas de alta energía. Si ustedes ven, pueden ser lesiones pequeñas, pero que tienen gran desviación de la línea media, lo que habla del componente de trauma del parénquima muy alto. En general, estos pacientes son operados cuando tienen lesiones mayores a 10 milímetros, desviaciones de la línea media mayores a 5 milímetros, o volúmenes menores, pero con un deterioro clínico marcado, o sea, una escala de coma de Glasgow menor de 9, o una disminución de 2 puntos en la escala de coma de Glasgow desde su ingreso, o una hipertensión intracraneal refractaria al manejo médico. Entonces, debía ser valorado con urgencia por neurocirugía este paciente. Si yo tengo este paciente en un pueblo, en un segundo nivel, y tengo mi única ambulancia, lo mando porque debe ser valorado ya. Bueno, este paciente en realidad tenía un trauma que ocasionó la lesión probablemente hace 2 semanas o más, ¿sí? Tenemos un TAC 8 horas después de un evento traumático que tiene una alta sensibilidad para descartar condiciones neuroquirúrgicas agudas, por lo que este paciente debe ser manejado por la gravedad del TEC actual y debe ser valorado posteriormente por el neurocirujano, pero no tiene una característica de urgencia o emergencia en este caso. El caso 2 es un paciente de 11 meses de edad. Este paciente lo trae la madre a urgencias porque presentó una caída desde 100 metros de altura. Tuvo una pérdida de conciencia por 10 segundos, refiere la madre, pero posteriormente estaba normal. Lo veía muy bien. Ustedes lo evalúan y solo le encuentran esta quimosis periocular y palpebral
y edema, no le encuentran ningún déficit neurológico. Entonces se preguntarán, exponemos a este niño de 11 meses a radiación ionizante, y el pediatra les pregunta, ¿le hacemos TAC? Bueno, el médico de urgencias en este caso decidió hacer TAC. Esta es una ventana ósea de un corte axial. Tenemos la pared medial de la órbita y el techo orbitario derechos con una solución de la continuidad, ¿sí? Y entonces nos surgen varias preguntas. ¿Qué tipo de TEC presentó el paciente por gravedad? ¿Tenía indicación realmente de TAC este paciente? ¿Qué tipo de fractura presenta? Y nuevamente, ¿debo llamar al neurocirujano ya? ¿Debo estresarme por este paciente? En cuanto al tipo de TEC, no me voy a detener mucho, simplemente quiero recordarles que los pacientes lactantes por las etapas del neurodesarrollo no van a ser evaluados con la misma escala verbal de la escala de coma de Glasgow de adultos. Para ellos hay una modificación, que es la escala de coma de Glasgow modificada para lactantes. Entonces, está ampliamente disponible en internet. Cuando tengan pacientes lactantes, aplican la escala. Los valores globales son comparables con los valores de la escala de adultos. En este caso, nuestro paciente tenía un Glasgow de 15. Pero entonces, ¿por qué le hicimos TAC si tenía un Glasgow de 15? Múltiples grupos a nivel mundial se han hecho esta pregunta, porque hay una asociación entre la exposición a radiación ionizante y las lesiones cerebrales a futuro. Entonces, lo que se ha tratado de determinar es qué factores de riesgo se asocian con la incidencia de lesiones intracraneales clínicamente importantes para realizar TAC. Yo les recomiendo la regla Pecarn. Fue un estudio que se realizó, un estudio inglés que se realizó con 43,000 pacientes y que específicamente para pacientes menores de 2 años tiene una sensibilidad del 100%. Dividimos los factores de riesgo en dos, factores de alto riesgo y factores de riesgo moderado. Los factores de alto riesgo son pacientes que llegan al servicio de urgencias con un Glasgow menor de 15, con una fractura de cráneo palpable o con un estado mental alterado. Estos pacientes tienen un riesgo de lesiones intracraneales del 4.5%. O sea que todos estos pacientes se benefician de TAC. Ahora, si mi paciente no cumple con ninguno de estos factores de riesgo, yo determino si cumple con factores de riesgo moderados. En este caso, hematomas del cuero cabelludo, excluyendo los hematomas frontales, pérdida del estado de conciencia por más de 5 segundos, que la madre o el padre no lo va actuando normal o un mecanismo severo de lesión. Si yo no cumplo con ninguno de estos criterios, yo puedo estar tranquilo porque el riesgo de una lesión intracraneal es menor al 0.02% y ese paciente no requiere neuroimagen. En nuestro caso, nuestro paciente tuvo un mecanismo severo de lesión, se cayó de 100 centímetros y además tuvo una pérdida de conciencia de 10 segundos, por lo cual el médico de urgencias decidió hacer TAC. Si yo tengo un paciente con signos de riesgo altos, yo tengo totalmente indicada la TAC, y si tengo un paciente sin signos de riesgo altos, pero moderados, yo puedo observar, revalorar y decidir si hago neuroimagen o entrar de una vez con neuroimagen. Las dos conductas son avaladas. Las fracturas de cráneo son lesiones altamente asociadas al TEC, se presenta hasta en el 65% de los hematomas epidurales, ¿sí? Hasta en el 40-50% de los hematomas subdurales. Y en cuanto a los huesos de la bóveda craneal más comprometidos, el principal es el parietal, luego sigue el temporal, el occipital y por último el frontal. La moraleja de este caso es que siempre debemos ver la ventana ósea en todo trauma craneoencefálico, que es algo que usualmente se pasa por alto. Muchas veces la lesión ósea nos ayuda a determinar la ubicación de lesiones que no son tan evidentes como este hematoma epidural, y acuérdense que la presencia de una fractura en el cráneo se asocia con el doble de probabilidad de tener una lesión intracraneal. ¿Qué tipo de fractura presenta el paciente? Nosotros consideramos que es muy útil determinar el tipo de fractura por 3 preguntas. ¿Cuál es el patrón de la fractura? ¿Cuál es la ubicación? ¿Y cómo está la piel? El patrón puede ser deprimido. Son lesiones que deben ser medidas desde la tabla externa del hueso no comprometido hasta la tabla interna del hueso comprometido para determinar su profundidad, porque esto es un factor pronóstico y de manejo quirúrgico. En la mayoría de las ubicaciones de las lesiones deprimidas son frontoparietales en un 80%. También pueden asociarse a lesiones intracraneales. Las lesiones de patrón cominuto se asocian a pérdida ósea y están asociadas a TECs de alta energía, principalmente por arma de fuego. Y el último patrón es el patrón lineal, que es sin duda el más frecuente y puede estar dado en las dos ubicaciones presentes en las fracturas de cráneo, que son en la bóveda craneal, como esta fractura lineal parietal, o en la base de cráneo, como esta fractura transversal de la porción petrosa del hueso temporal. Y la integridad de la piel es, pues, una pérdida de la integridad, que es lo que denominamos las fracturas compuestas, o una piel íntegra, que es lo que determinamos como las fracturas simples. En este caso, nuestro paciente tenía una fractura lineal de base de cráneo anterior simple. Entonces, este paciente debe ser valorado con urgencia por neurocirugía.
En general, muchachos, las fracturas que son simples o que son deprimidas, que son simples o lineales o compuestas, o que son deprimidas menores de 1 centímetro o que no tienen lesiones intracraneales, son de manejo médico. Las indicaciones son las fracturas deprimidas, como ven acá, de una depresión mayor a 10 milímetros, ¿sí? O deprimidas que se asocian a signos de lesión dural, como neumoencéfalo, fístulas de líquido cefalorraquídeo, ocupación de senos paranasales, o fracturas que se asocian a hematomas o lesiones intracraneales que deben ser drenadas, o que se asocian a lesiones de senos durales. Cuando ustedes no vean esto, en general las fracturas son de manejo médico y el manejo es el manejo general del trauma craneoencefálico. Ahora tenemos el caso clínico número 3. Se trata de un paciente de 35 años, un paciente sin antecedentes patológicos. Les llega porque hace 2 horas presentó un accidente de tránsito en calidad de conductor de moto. Este paciente ingresa desorientado, con cefalea, niega emesis o náuseas. La escala de coma de Glasgow al ingreso es de 12. Usted se encuentra una respuesta ocular de 3, verbal de 4 y motora de 5. No le encuentra anormalidades pupilares ni motoras. Este paciente tiene un TEC moderado y es obvio que requiere una neuroimagen. Aquí traemos 3 cortes, una neuroimagen en un corte de la cisterna supracelular, un corte ventricular y un corte en la convexidad. Vemos unas lesiones hiperdensas hacia el polo frontal derecho e izquierdo y una lesión hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo, con una cisterna supracelular presente, las silvianas presentes, la línea media está conservada y los surcos de la convexidad también están presentes. De este caso y con este estado clínico nos surgen algunas preguntas. Ya sabemos que el TEC de este paciente es un TEC moderado, pero entonces este paciente tiene una lesión intracraneal. ¿Qué tipo de lesión intracraneal es? ¿Tiene indicación de realizarle TAC de control al paciente después de esta evidencia imagenológica? ¿Y tiene alguna indicación de manejo quirúrgico este paciente? Bueno, la lesión que evidenciamos en el TAC es una contusión intraparenquimatosa. Estas lesiones se caracterizan porque se presentan en el ápex de los lóbulos frontal y temporal, pero también porque tiene una característica evolutiva en el tiempo. Si ustedes ven, hay varios tipos de lesiones, contusiones puntiformes en sustancia blanca, en la corteza, hematomas formados, por lo que esto se asocia dentro del espectro de una lesión evolutiva, que es lo que denominamos la lesión axonal difusa, dado que generalmente se asocia a fuerzas de cizallamiento y lesiones por aceleración y desaceleración. ¿Por qué la presentación más frecuente es en el ápex frontal y temporal? Porque la base de cráneo no es lisa, la base de cráneo tiene unos relieves óseos, como ustedes pueden ver tanto en la base anterior como media, tenemos relieves que pueden servir de freno para las estructuras cerebrales por el mecanismo de desaceleración y por ende contusionarlo. Entonces, la clínica va a ser muy variada porque va a depender de la evolución de las lesiones, de la localización y del tamaño de las lesiones. ¿Tiene indicación de TAC de control este paciente? Aquí la moraleja con este caso es que las lesiones intracraneales y más las lesiones que van a ser de manejo médico siempre deben tener un control imagenológico hasta yo determinar la estabilidad de la lesión. Principalmente las lesiones intraparenquimatosas, por su carácter evolutivo, tienden a evolucionar en las primeras 48 horas después del trauma. Este es un TAC de un paciente que sufre un TEC e ingresa en un Glasgow de 13. Si ustedes ven, tiene unas contusiones frontales y un hematoma subdural agudo laminar izquierdo. Y en el TAC de 6 horas vemos como hay una formación de un hematoma subdural claro y una contusión hemorrágica frontal con un cierre de las cisternas de la base. Este es otro paciente que ingresa con un Glasgow de 14, pero con una cinemática de alta energía. Se le hace TAC de cráneo y vemos unas contusiones hemorrágicas frontobasales, y en el TAC de 6 horas vemos cómo se forma un hematoma subdural y presenta una clara formación de una contusión hemorrágica frontal derecha. Siempre hay que hacer neuroimagen de control en estos pacientes. Entonces, vuelve la pregunta de toda la charla: ¿debe ser valorado urgentemente por el neurocirujano? Bueno, como médicos generales podemos ir más allá. Podemos valorar cuál es el volumen del hematoma de este paciente, porque como vemos son lesiones de alta evolución y uno de los parámetros más importantes para definir manejo quirúrgico o no es el volumen del hematoma. Aquí les traigo, yo creo, una de las formas más fáciles de calcular este volumen. Necesitamos 2 cortes, un corte axial y un corte que me dé la profundidad del hematoma, sea coronal o sagital. Lo que vamos a hacer es calcular los 3 ejes del espacio, el anteroposterior, el transversal y la profundidad. En centímetros los multiplicamos y lo dividimos sobre 2. Estos volúmenes van a ser muy útiles porque las indicaciones quirúrgicas más claras en esta patología se da por el volumen. En general, los hematomas mayores a 50 centímetros cúbicos en cualquier localización son indicativos de manejo quirúrgico. Los hematomas del lóbulo temporal que tienen un volumen mayor a 30 cc
también tienen indicación de manejo quirúrgico. Pero también aquellos hematomas que tienen menor volumen, pero que generan un deterioro neurológico progresivo a este hematoma, una hipertensión endocraniana refractaria, anormalidades pupilares, pueden tener una indicación, por lo que estos casos deben ser individualizados. Por último, les hago también la invitación al canal de neurocirugía de nuestro programa, donde subimos temas todos los días de interés de neurocirugía. Lo encuentran en YouTube. Muchísimas gracias.